anual de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. Hoy los invitamos a profundizar el capítulo 3, la realidad humana del dolor y del sufrimiento. Vamos a ver el sufrimiento y la vida humana teniendo en cuenta la perspectiva Wean, que nos invita a reflexionar que de una u otra forma el sufrimiento parece ser y lo es casi inseparable de la existencia terrenal del hombre. Sin importar los avances médicos o técnicos, jamás se ha podido erradicar el dolor y el sufrimiento de la vida humana. Sin importar la condición económica o social, todos sufrimos. Y esto nos lleva a darnos cuenta que la vida del hombre es lucha y esfuerzo. Nacer, desarrollarse, multiplicarse y morir. En todas las etapas de la vida sufrimos de una manera o de otra. El sufrimiento viene incluido con la vida misma. Caminar, estudiar, trabajar, enamorarnos, en todas las etapas de la vida hay de una u otra manera sufrimiento. Es importante entender que esto no depende solamente de nosotros. Esto depende de la vida misma. El dolor viene incluido con este regalo que Dios nos ha dado que se llama vida. Y tener siempre la perspectiva de que Jesús también sufrió. También este capítulo nos invita a ver que el dolor no es un castigo, que el creyente debe ahondar más en las vivencias espirituales sobre estas realidades, descubriendo aún en las tribulaciones y en la noche oscura del dolor y sufrimiento, la confianza en la presencia de ese Dios amor, ese Dios bueno y misericordioso que siempre nos acompaña. También a ver que el dolor nos abre horizontes insospechados, que el sufrimiento y el dolor pueden ayudarnos a crecer como personas, a superarnos y a madurar, no solo en la fe. Terminando este tercer capítulo, los queremos invitar a reflexionar desde una mirada Wean. La propuesta para la profundización en este tercer capítulo es que podamos compartir nuestras experiencias y preguntarnos y preguntarle a las personas que están a nuestro alrededor cuáles han sido las experiencias que les han hecho ver la vida y nos han hecho ver la vida con más realismo y serenidad. Veremos que en su mayoría han sido situaciones problemáticas o dificultades, esas cosas que no entendemos por qué pasaban o que no entendemos por qué nos pasaban a nosotros. Empezar a reconocer que el dolor y el sufrimiento ha traído alguna bendición a nuestra vida. De una u otra manera, todas las cosas que nos han pasado, que quizá no entendíamos, hoy pueden tener un significado diferente. La propuesta también es que ustedes empiecen a preguntarse ¿para qué? ¿Para qué ha permitido Dios que este dolor o sufrimiento haga parte de mi vida o de la realidad del mundo? ¿Para qué Dios permite que pase esto? Para profundizar en esto, podemos apoyarnos en la carta apostólica de su santidad San Juan Pablo II, El sufrimiento humano. Esta carta quizá abra un panorama diferente de cómo estamos viendo el sufrimiento humano en la realidad más cercana de nuestra familia, de nuestra vida o quizá de esas personas que acompañamos. Es importante que siempre tengamos en cuenta, y la invitación que nos hace este tercer capítulo es a que recordemos siempre que cuando profundicemos en el sufrimiento y en el dolor humano con una mirada Wean, tengamos en cuenta que el dolor nos protege. Ciertas sensaciones molestas nos ponen en alerta para que nos defendamos cuando algo perjudicial amenaza nuestro organismo. Que el sufrimiento nos fortalece en la voluntad, nos forja elevando nuestro espíritu y madura nuestra personalidad. Que el hombre aprende en sufrimiento. Que el contacto con el dolor propio o ajeno nos da una idea más objetiva de la realidad de la vida. Nos descubre la mentira de muchas apariencias. La enfermedad y el dolor nos recuerdan la limitación humana y la transitoriedad de nuestra vida. Nos hace reconocer que no somos dioses y que como hijos de Dios necesitamos del auxilio divino. Nos enseña que si bien nuestro fin último es la felicidad, esta no se alcanza en esta vida. Nos enriquece y nos hace crecer espiritualmente, pues nos conducen a la configuración y semejanza con ese Cristo que también sufrió. Recordemos que los santos enfrentaron las dificultades con la misma valentía de Jesucristo y lo convirtieron en un medio, ocasión e instrumento para alcanzar los bienes de la salvación en provecho espiritual para sí mismo, para la Iglesia y para el mundo entero.
esta es la invitación que tenemos para UEAM. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, para que podamos entre todos seguir formando esta gran familia UEAM y con tu experiencia, con tu testimonio, poder enriquecernos todos, porque todos en UEAM somos valiosos, todos contamos.